se cumplirá al 100% esta profecía. Ya estamos viendo adelantos del cumplimiento de esta profecía, porque a través de los medios electrónicos, millones de personas en todos los países del mundo han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Esa es una tercera señal que nos anuncia que la venida de Cristo está muy cercana. Y a partir de este momento vamos a iniciar estudiando otras señales. Te voy a pedir que tomes apuntes. A mí me encanta verlos con su cuaderno, con sus apuntes, porque Dios nos va a hablar de una manera extraordinaria. En cuarto lugar, la cuarta señal que encontramos en la Biblia que anuncia que la venida de Cristo está muy cercana es la siguiente: la ciencia y la movilidad en el mundo aumentarían. La Biblia profetiza que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría de una manera exponencial y que la movilidad humana, es decir, la manera en la que nos movemos sobre la superficie terrestre, cambiaría absolutamente y aumentaría la ciencia. ¿Dónde está esta profecía? Acompáñenme por favor al libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Daniel 12, del 1 al 4. Tomen en cuenta que este libro de Daniel se escribió hace 2600 años. Y vamos a ver lo que Dios le reveló a Daniel. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo, dice Daniel, se está refiriendo al tiempo de la tribulación, de la guerra que está por venir en el futuro, de estos 7 años. Daniel 12:1: en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es el arcángel protector de Israel en todo el Antiguo Testamento. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? ¿Cuál? ¿México? No, ¿verdad? ¿Cuál era la nación de Daniel? Israel. En aquel tiempo Israel será libertado y van a conocer al Mesías. Versículo 2, vean esta profecía. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es decir, los que han muerto, serán despertados o resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Al final del periodo de la tribulación, todos los muertos de la nación de Israel que creyeron en el Señor, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, etcétera, todos esos muertos, cuando Cristo regrese por segunda vez, serán resucitados de entre los muertos. Y después, al final del periodo de los 1000 años, los incrédulos también resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3. Daniel 12:3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Verso 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Subraya lo que sigue en la profecía, subráyalo en tu Biblia. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Y qué dice? Y la ciencia se aumentará. Quiero confirmar esta profecía con algunos acontecimientos científicos que han ocurrido en los últimos 100 o 120 años. Por ejemplo, el radioteléfono fue inventado por Valdemar Poulsen, inventor danés, en 1902. El aeroplano fue inventado por Wilbur y Orville Wright, inventores norteamericanos, en 1903. Nunca antes nadie había volado en un artefacto hasta 1903. La teoría de la relatividad fue creada, inventada por Albert Einstein, descubierta por Albert Einstein, científico alemán judío, en 1905, la famosa fórmula energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La cámara cinematográfica fue inventada por George Albert Smith, inventor británico. Ahorita tú agarras tu celular, vamos a grabar un video. Tú sabes que grabar videos no es común, no era común por 25, 30 siglos antes de este tiempo, y eso fue gracias al descubrimiento de este científico.
La insulina fue descubierta por Frederick Grant Branting, investigador canadiense. La penicilina por Alexander Fleming, científico británico, 1928. El microscopio electrónico por científicos alemanes, 1935. Ponen una muestra así de un material y puedes ver los átomos, los protones, los neutrones, los electrones, las bacterias, el ADN. Todo esto es gracias al descubrimiento del microscopio electrónico, y esto apenas fue hace menos de 100 años, 1935. Y así podemos seguir, la lista es larguísima. La televisión a colores fue inventada por Guillermo González Camarena, orgullosamente mexicano, en 1940. O sea que cuando veas la tele, la ves a colores. Eso fue gracias a este científico mexicano. La bomba atómica, 1945. El horno de microondas, 1947. Los satélites de comunicaciones de la NASA, 1958. El código genético por el doctor Crick y por Marshall Nieringer. En 1960 se descifró el código genético. El primer trasplante de corazón humano, 1967. La fibra óptica por Laboratorios Bell, 1975. El CD, los famosos CDs, los discos compactos que ya nadie usa casi, por Jubsinhu Toshi, inventor japonés, 1979. Y el descubrimiento o el avance más grande de la ciencia ha sido el Internet y la telefonía celular, ¿verdad? Creadas por Joseph Carl Robert Lichtler, informático estadounidense, alrededor de los años 90. Me acuerdo cuando yo estaba en la universidad que apenas el internet estaba empezando en el 91, 92. Para mandar un correo electrónico te tardabas 2 horas y tenías que meter un montón de códigos a la computadora para mandarle un correo electrónico a alguien de China que dijera: hola, ¿cómo estás? Era muy complicado. Ahorita ya rapidísimo desde tu celular mandas un correo electrónico a donde quieras, a cualquier parte del mundo. ¿Será esto normal, hermanos? Es una profecía que Daniel anunció en el capítulo 12, versículo 4, lo acabamos de leer. Y esto es algo que nos habla de que la segunda venida de Cristo está ya muy cercana. Porque en 100 años tuvimos todos estos avances que en 20 siglos no se tuvieron. Y esto está en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿No se emocionan de saber que el Señor va a regresar ya muy pronto? Qué maravilloso es el Señor. Quinta señal que nos anuncia que Cristo está muy cerca de venir. Mateo capítulo 24. Agarren su Biblia y estudienla. Cuando vengan a la iglesia, traigan su Biblia, porque si no, de todo lo que se diga, no vas a aprender nada o se te va a quedar muy poco en la mente. Y apunten, Mateo 24, versículo del 3 al 8. Esta profecía es para la nación de Israel en la tribulación, en los tiempos de la tribulación. Recuerden, al final de la tribulación es cuando viene Cristo. Y nosotros que somos la iglesia nos vamos antes de la tribulación, en el arrebatamiento. Seremos llevados al cielo. Mateo 24, del 3 al 8. Miren lo que dice el Señor Jesús. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o el fin de esta era que estamos viviendo? Verso 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Nuestra generación, amados hermanos, ha sido la única que ha visto un aumento exponencial en cuanto a las guerras, revoluciones, conflictos internacionales, guerras, bombazos por todas partes. En el siglo XX, el siglo pasado, nada más tuvimos 2 guerras mundiales. En los 19 siglos anteriores al 20 no había existido una guerra mundial. Las guerras eran locales entre países que estaban con colindancias o vecinos, pero en el siglo XX tuvimos 2 guerras mundiales.
¿Se dan cuenta? Además, el aumento de las falsas religiones y de los falsos cristos es una tristísima realidad que se ha aumentado en las últimas décadas. Por todos lados vemos iglesias ahí muy raras, movimientos extraños, personas que surgen que dicen: aquí está la verdad, en nuestro movimiento está la verdad, aquí es donde está el verdadero Cristo. O peor aún, ¿verdad? Como un señor que salió allá en Miami diciendo hace como 20 años que él era Jesucristo, que él era la segunda venida de Cristo. Y un reportero le dijo: ¿es usted el Señor Jesucristo? Claro, yo soy la segunda venida de Cristo, ya estoy aquí con ustedes. Entonces usted nunca va a envejecer. Ya estaba lleno de arrugas. Le decía: no, pues efectivamente nunca voy a envejecer, nunca me voy a morir. A los 2 años le dio cáncer y murió. Entonces, por todos lados vemos este tipo de movimientos. Hay mucha confusión, ¿verdad? Yo recuerdo hace tiempo que hablé con uno de los líderes de los Testigos de Jehová en Estados Unidos. Les mandé un correo electrónico. Les dije: si yo quiero ser salvo, ¿cómo debo hacerlo? Por favor, explíquenme. Y me dijeron: para que tú seas salvo, la única forma que tú seas salvo es que seas testigo de Jehová. Le dije: entonces la salvación no está en Cristo, como he leído en la Biblia. La salvación está en los Testigos de Jehová. Ellos predican un falso Cristo, apúntalo. Porque el Cristo que ellos predican no es el que está en la Biblia. El de la Biblia dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo y mi Padre uno somos. Pero el que predican ellos es otro Cristo muy diferente. Después fui con los mormones. Oigan, señores mormones, yo quiero ser salvo, ¿cómo le hago? Tienes que creer en José Smith, en los escritos de la perla de gran precio, el libro de Mormón, y entonces podrás ser salvo. Les dije: eso no dice la Biblia, eso no enseña la Biblia. No, es que aquí predicamos otra cosa. La Biblia tiene errores, me dijeron. Entonces el Cristo del mormonismo, porque ellos dicen creer en Cristo, es un Cristo falso, es un Cristo equivocado, es un falso Cristo, como lo acabamos de leer en Mateo 24. Después fui con otro amigo que era sacerdote católico. Oye, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tienes que seguir los sacramentos, tienes que convertirte al catolicismo romano, tienes que creer en los dichos del Papa, en los libros del Papa, en toda nuestra doctrina. Eso no dice la Biblia, le dije. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, que es un regalo gratuito por fe. Eso es lo que enseña la Biblia: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ellos me dijeron: pues no, si tú quieres ser salvo, esta es la única forma que seas salvo en la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces llegamos a la conclusión que el Cristo de esa iglesia es un Cristo falso. No es el mismo Cristo que está en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si quieres conocer al verdadero Cristo, lee las Escrituras, lee la Biblia. Aquí están sus biografías, 4 biografías: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Léelo, conócelo. Si no lo conoces todavía, recíbelo, arrepiéntete. Créele a la palabra de Dios, no a ninguna religión, porque las religiones no salvan a nadie. El que salva es el Señor Jesucristo. Y a Él le damos la gloria y la honra. Entonces, estas señales de Mateo 24 ya se están cumpliendo entre nuestros ojos. Guerras, pestes, hambres, falsas iglesias, falsos cristos por todos lados como nunca antes. La segunda venida del Señor está muy cercana. Amén. Sexta señal o sexta profecía que nos anuncia, nos grita así la Biblia, que Jesús está a punto de regresar. Esta sexta profecía es que Israel un día en el futuro sería rodeada por sus enemigos, que todos los países que rodearan a la nación de Israel tendrían el objetivo de desaparecerla del mapa, de borrarla, de exterminar a los judíos. La Biblia dice que llegaría un tiempo antes de la segunda venida de Cristo en donde los enemigos de Israel rodearían el país con el deseo de exterminar al pueblo judío. A ver si podemos ver un mapa, pero si tú ves a Israel, que es un país chiquitito, está rodeado por puros países enemigos que lo odian. Al norte está Líbano. Y aunque allá hay algunos judíos en Líbano, el gobierno libanés y la población libanesa es musulmana, y los musulmanes odian, sobre todo los yihadistas, la guerra santa, odian a Israel. Siria es un país que colinda con Israel al noreste. Ahí lo puedes ver en el mapa, ahí está en las pantallas para que no te duermas. Dile al adjunto: despiértate, el pastor está predicando.
Siria al noreste, los odian. Jordania está al este. Jordania es un país también que heredó toda la cultura de los filisteos. Odian a Israel. El Estado palestino, encabezado por el grupo terrorista Hamas, hace 3 semanas hubo una guerra tremenda, no sé si supiste. 5.500 misiles aventó Hamas desde la Franja de Gaza a Israel. Esto lo explicamos también en otra conferencia. Egipto es un enemigo de Israel. Arabia Saudita está al sureste, Irak e Irán están al este, Turquía al norte. Todos esos países odian a Israel. Odian a Israel. Y el líder del grupo terrorista Hamas, ahora que terminó la guerra, dijo: yo me voy a encargar que en un futuro exterminemos a los judíos del mundo. Y les mandó decir a los palestinos que viven en Jerusalén, porque hay palestinos musulmanes en Jerusalén, que si se encontraban un judío en la calle con un cuchillo, que lo degollen, que lo maten. Es tanto el odio de los palestinos extremistas del grupo Hamas contra Israel, que si pudieran exterminarían a Israel. Y esto es casualidad, hermanos. Esto está profetizado en la Biblia. La nación de Israel existe hace 73 años, desde 1948. Antes de que tú nacieras, un poquito antes que tú nacieras, otros ya habían nacido. Somos la generación privilegiada que está viendo el cumplimiento de estas profecías. Si tú hubieras nacido en 1600, en 1750, en 1820 y estuvieras escuchando esta predicación, esta conferencia, tú dirías: el pastor está loco. ¿Es el Estado de Israel? ¿Que van a regresar de todas las naciones? ¿Que van a gobernar Jerusalén? ¿Que van a surgir falsos cristos? ¿Que los van a rodear sus enemigos? Eso ocurrió en el Antiguo Testamento. Eso no tiene nada que ver. Pero el día de hoy, en el 2021, viendo hacia atrás a la historia, nos damos cuenta que este libro tiene toda la razón, porque es la palabra de Dios. Vamos a confirmar esta profecía que Israel sería rodeado de sus enemigos en el Salmo 83. Vamos al Salmo 83, por favor. Dice así este salmo, que profetiza un conflicto con todas las naciones vecinas de Israel. Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo, ¿cuál es el pueblo de Dios? Israel. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Te suena conocido esto? Lo escuchamos hace 2 semanas, cuando recién terminó el conflicto árabe contra la nación de Israel. Versículo 5: porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab, los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos, subráyalos, habitan en la Franja de Gaza hasta el día de hoy. Y los habitantes de Tiro, que son los que habitan en Líbano. Todos estos lugares que estamos leyendo aquí corresponden a las naciones que acaban de ver ustedes en el mapa. Verso 9: hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitantes como a Oreb y a Seb, como a Seba y Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho: heredaremos para nosotros las moradas de Dios. Esta profecía del Salmo 83 se está comenzando a cumplir maravillosamente delante de nuestros ojos. ¿Te das cuenta? Séptima profecía, que habla acerca de que Cristo está a punto de regresar. Por si todavía tienes dudas, ¿será cierto que Cristo va a venir? Bueno, esta es la número 7. Y esta séptima profecía dice que Israel derrotaría en los últimos tiempos, derrotaría siempre a todas las naciones enemigas que quieran destruirlo. La Biblia profetiza que Israel no va a perder ni una sola guerra contra las naciones que la rodean. En los días finales de la gran tribulación que se aproxima, la nación de Israel derrotará en la batalla de Armagedón a todas las naciones enemigas que quieran destruirla. Y como un anticipo ante este inevitable cumplimiento de la profecía, en 1948, el 14 de mayo, apunta a esa fecha, se declaró la independencia de Israel. Y a las pocas horas que se declaró la independencia de Israel,
todos los países vecinos declararon la guerra contra Israel. Las tropas egipcias, el ejército de Irak, el ejército del Líbano, las tropas sirias, Transjordania, apoyados por los libios, los árabes saudíes y los yemeníes. ¿Cuántos países llevo? ¿Como 10? Todos esos países le declararon la guerra a Israel para destruirlo. Se declaró la independencia a las 5 de la tarde, para las 6:30 ya tenía declaración de guerra de 10 países Israel para destrozarlos. Y a pesar de ser sobrepasados en número y en fuerza por los ejércitos enemigos, más o menos 50 soldados a uno, o sea, por un soldado israelita habían 50 soldados enemigos de estas 10 naciones. Y a pesar de eso, Israel derrotó a sus enemigos y conservó su independencia. ¿No les parece esto milagroso? ¿Cómo le hicieron? ¿Sabes cómo le hicieron? Dios estaba con ellos, porque es el pueblo de Dios. Dios los defendió y conservaron su independencia. ¿Y dónde dice eso, pastor? Zacarías capítulo 12, allí en el Antiguo Testamento. Vamos rápidamente al libro del profeta Zacarías. Si no sabes dónde está Zacarías, ve a dónde está Mateo y de ahí regrésate. Vas a encontrarte a Malaquías y después a Zacarías. Y así tal vez sea más fácil encontrar el libro del profeta Zacarías. Capítulo 12. Versículo 6, esta es una profecía de los últimos tiempos, ¿de acuerdo? De la batalla final en Armagedón y cómo Dios va a librar a la nación de Israel. Zacarías 12, versículo 6, dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. La leña representa a las naciones invasoras, a las naciones enemigas, y el brasero de fuego representa al ejército de Israel que los va a consumir. Y como antorcha ardiendo entre gavillas. Las gavillas representan a los ejércitos extranjeros y la antorcha a Israel. ¿Y qué dice? Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Subraya el versículo 6 donde dice: consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos. En la guerra de los 6 días, los egipcios tenían a todos sus tanques de guerra ya listos, a punto de invadir Israel para destrozar y matar a niños, niñas, señores, abuelitos judíos. Querían exterminar y conquistar el territorio de Israel. Ya estaban listos los egipcios, así como en el Antiguo Testamento, para devorar a la nación de Israel, como cuando Faraón mandó matar a los niños, ¿se acuerdan del libro del Éxodo? Pero en la madrugada los pilotos israelitas, que son los más capacitados, los mejores pilotos del mundo, en la madrugada, antes que los ejércitos de Egipto y otros países los invadieran, destruyeron totalmente a los tanques de guerra egipcios en la guerra de los 6 días. Impresionante. Hay otra profecía sorprendente que anuncia que en los últimos tiempos, escucha esta profecía, el soldado más débil de Israel, el menos capacitado, el que no es muy bueno, será como David en la guerra. Y que David como Dios. Recordemos que el ejército de Israel es el de los más preparados, poderosos y efectivos del mundo. Y nos preguntamos, ¿por qué son tan poderosos? Esto se debe a que todos los hombres y mujeres israelitas participan en el servicio de las Fuerzas Armadas. A los 18 años se les da una capacitación de 3 años a los varones y 2 años y medio a las mujeres. Y saben manejar la AK-47 y aventar granadas y subirse al avión y defender a su país porque tienen niños chiquitos en casa. Porque están defendiendo su propiedad, porque esa tierra Dios se las dio. Por esta razón Israel no ha perdido ni una sola guerra, como la Biblia lo anunció en Zacarías 12:6, desde su declaración de independencia en 1948. Y han tenido más de 5 guerras. Y a pesar que todos se les vienen encima, ellos siempre salen victoriosos, porque Dios está con ellos. ¿Dónde está la profecía de este soldado muy débil? Zacarías 12, ahí mismo. Versículo 8 y 9, escucha. Zacarías 12, versículo 8 y 9, dice: en aquel día, está hablando de la batalla de Armagedón, en aquel día defenderá al morador de Jerusalén Jehová,
En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como ¿quién? Como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Por eso es tan importante, amados hermanos, que podamos bendecir a la nación de Israel, que oremos por la nación de Israel. Nosotros no somos la nación de Israel, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, pero estamos íntimamente relacionados con la nación de Israel porque nuestro Mesías, nuestro Salvador, es judío y nació del vientre de una muchachita judía llamada Miriam o María. Por esa razón amamos a la nación de Israel. Siempre acuérdate de orar por Israel, por sus niños, por sus niñas, por su ejército, por el primer ministro Benjamín Netanyahu, por el jefe de la policía de Israel. Porque en Génesis 12 dice que los que bendigan a Israel, el Señor los bendecirá. Pero los que maldigan a Israel, el Señor los maldecirá. Como un presidente que falleció hace unos años, un presidente sudamericano, un país muy conocido, ¿verdad? Que ahorita está en un conflicto muy grande. Y ese presidente se le ocurrió maldecir a Israel. Y al poco tiempo le salió cáncer en el estómago, cáncer aquí en sus entrañas y murió. Porque el que maldiga a Israel, Dios lo maldecirá a él. Una última señal profética, ¿les explico? ¿O ya? Ya fue suficiente. Una más, una señal. Número 9. Esta es la 9ª señal profética que nos anuncia que la segunda venida de Cristo está muy cercana. Número 9, la alianza de Gog, así apúntalo, de Gog y Magog contra Israel. La alianza de Gog y Magog contra Israel. La Biblia profetiza de forma maravillosa, sorprendente, que en los últimos tiempos, en los tiempos de la tribulación y justo antes, que es el tiempo que estamos viendo ahorita, se levantará una alianza militar contra Israel que incluirá a Rusia, Irán y Turquía, entre otras naciones, que se van a unir estas naciones para atacar a Israel en los últimos tiempos. Y el día de hoy vemos que esta alianza ya existe. Rusia es enemigo de Israel y está aliada con Irán, con Turquía y con otras naciones que ahorita les voy a explicar. Ya ahorita existe esta alianza. El Señor está a punto de regresar ya. Amén. Vamos a ver esta profecía en Ezequiel capítulo 38. Vamos rápidamente, Ezequiel 38. El profeta Ezequiel recibe esta palabra de parte del Señor y de forma sorprendente anuncia que hacia el futuro, antes de que Cristo regresara, se unirían todas estas naciones que vamos a ver contra Israel, una alianza en contra del pueblo judío. Ezequiel 38, versículo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿quién está hablando? Vino a mí, ¿quién está hablando? Ezequiel, el profeta. Ezequiel te está diciendo, Jehová me dio esta palabra, ¿de acuerdo? Entonces esta es una palabra de parte de Dios. Versículo 2, hijo de hombre, así le dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Subraya la palabra Gog. La palabra Gog en el idioma hebreo y en el contexto bíblico del tiempo de Ezequiel se refiere al líder supremo del territorio de Rusia. En los tiempos de Ezequiel, ¿sigue existiendo ese territorio actualmente, hermanos? Sí. ¿Cómo se llama el país? Rusia. ¿Tienen primer ministro Rusia? Ok. ¿Ya le van entendiendo? Pon tu rostro contra Gog. ¿Quién es Gog? El líder supremo del territorio ruso. En tierra de Magog. Magog se refiere al territorio ruso. Gog es el líder, Magog es el territorio. ¿Lo van entendiendo? Príncipe soberano. ¿De dónde es príncipe soberano este Gog? De Mesec. La palabra Mesec ha evolucionado a través de los siglos del idioma hebreo a otros idiomas y se transformó en la palabra Moscú.
No sé si les suene esa palabra. Es una ciudad, creo, ¿verdad? Por ahí en un país que se llama Rusia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Mesec? Moscú, capital de la Rusia occidental. Y Tubal, dice el versículo 2, la palabra Tubal también ha sido transformada y se convirtió en la palabra Tobolsk. Tobolsk es la capital de la Rusia oriental en Siberia. Puedes ponerlo en Google, ponle Tobolsk y te va a dar una ciudad en Rusia oriental que está en Siberia. O sea, esta es una palabra para el líder de este país de Rusia, en el territorio ruso, en el cual se encuentran dos ciudades, las más importantes, una es Moscú y la otra es Tobolsk. ¿Ya le entendiste? Oigan, ¿y quién le dijo esto a Ezequiel? Dios. Profetiza contra él, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog. ¿Quién es Gog? El líder. Príncipe soberano de Mesec y Tubal. ¿Quién es Mesec y Tubal? Moscú y Tobolsk. Verso 4. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados. Gran multitud. El ejército ruso es uno de los más poderosos del mundo. Con paveses, un pavés es una armadura que te cubre desde la cabeza hasta los pies, y escudos, teniendo en ellos todos espadas. Y aquí hay una alianza de Rusia con otras naciones, versículo 5. Persia, apúntalo, Persia es la actual Irán. El territorio donde está el país de Irán correspondía al imperio persa, hasta que fue destruido por los ingleses en 1940 y tantos. Cus, ahí está en el versículo 5, apúntalo, Cus es Irak, Irak. Fut es Libia, con ellos, todos ellos con escudos y yelmo. Gomer es Armenia y todas sus tropas la casa de Togarma. Togarma es Turquía. Así que la Biblia profetiza que iba a haber una alianza entre Rusia con Irán, con Irak, con Libia, con Turquía. Lo vemos actualmente. Si has leído, si te gusta leer un poquito las noticias, te vas a dar cuenta que todas estas naciones están aliadas, están a favor de Rusia y odian con todas sus fuerzas a la nación de Israel. Versículo 16, aquí termina esta profecía, Ezequiel 38, 16. Y subirás contra mi pueblo Israel. ¿A quién le está hablando? A Gog y a sus aliados. ¿Le entienden? ¿O me regreso? ¿Sí le entendieron? Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra. ¿Cuál es la tierra? ¿Quién está hablando aquí en el versículo 16, hermanos? Perdón. Dios, ¿verdad? Te traeré sobre mi tierra. ¿Cuál es la tierra del Señor? La tierra de Israel. O sea que va a haber una invasión de todos estos países contra Israel para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. La Biblia profetiza que cuando Cristo regrese por segunda ocasión, va a vencer a todas estas naciones en una batalla que se llama la batalla de Armagedón, porque nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios guerrero que cumple sus promesas. Y tal vez tú digas, después de esta conferencia, ya vamos a terminar, tú digas, bueno, qué interesante, pero ¿y a mí qué? Si yo vivo aquí en Tlalnepantla, yo vivo en Atizapán de Zaragoza. Bueno, quiero decirte que estas señales proféticas no siempre han estado presentes. Antes de ti y antes de mí han venido decenas de generaciones, ¿verdad? Tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, los tatas de los tatas. Muchos de ustedes, sus ancestros vienen de España, otros vienen de Inglaterra, otros vienen aquí de Atotonilco el Grande. O sea, tenemos generaciones hacia atrás que ni conocemos. Y todos ellos, todas esas generaciones, si hubo algún cristiano por ahí, jamás se dio cuenta de lo que acaban ustedes de aprender esta mañana. Por siglos nada de esto ocurrió. Pero el día de hoy, delante de nuestros ojos, se están cumpliendo la profecía, la número 1, la 2, y todavía me faltaron varias que la siguiente conferencia tal vez las podamos ver.
Jesús dijo que cuando estas señales comenzaran a cumplirse, su segunda venida estaba ya muy cercana. Mateo 24, versículo 33. Jesús dijo en Mateo 24, 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Cuando veas, te des cuenta que todas estas señales se están cumpliendo, la segunda venida está a la puerta. Si la segunda venida de Cristo fuera a las 12, por decirlo así, ahorita estamos a las 11:59 con 59 segundos. Dile a la persona a tu lado, despiértate. ¿Cuántas generaciones hubieran querido ver lo que nosotros estamos viendo hoy? ¿Cuántas generaciones allá, Charles Spurgeon, el predicador inglés en el siglo XIX, cuánto hubiera dado él para entender este texto de Ezequiel que tratamos de explicar ahorita en 5 minutos? Y las profecías de Zacarías, y las guerras, y el aumento de la ciencia. Imagínense darle un celular a Charles Spurgeon en 1800, hubiera dicho, ¿qué es esto? ¿Es un extraterrestre? Y ahorita todos usamos esos aparatos, cumpliendo la profecía de Daniel 12, y ni te das cuenta que se está cumpliendo una profecía por el simple hecho de usar tu cochinadita de celular que traes. Y a pesar de todo esto, hay una apatía muy extraña y un sórdido silencio en las iglesias. Casi ningún cristiano se da cuenta de esto, ni habla de esto. Estas profecías deberían motivarnos, hermanos, para consagrar tu vida al Señor, vivir una vida de arrepentimiento, ganar almas para Cristo, porque el tiempo está muy corto, muy cercano. En cualquier instante el Señor viene y se lleva a su iglesia. Y se quedan aquí las naciones extranjeras y paganas para pelear contra Israel hasta la segunda venida de Cristo. El tiempo está muy corto, en cualquier momento te vas y seguimos viviendo para el pecado. Seguimos en una apatía ahí viendo las series, las novelas, y la Biblia nos da flojera, nunca nos discipulamos, no nos interesan las cosas de Dios, a nadie le hablamos de Cristo. Hay como una vergüenza en nosotros de hablar de Cristo, a pesar de la demostración maravillosa de las profecías que acabamos de ver. Escucha, si tú eres cristiano verdaderamente, Dios espera de ti. Apunta esto. Si no entendiste las 9 profecías, entiende esto, por favor. El tiempo está cercano y Dios espera de ti que tú te levantes como un atalaya, que tú anuncies que la segunda venida de Cristo está cercana, que reconozcas que estas señales son verdaderas. Lo estamos viendo todos los días. Un atalaya era alguien que se ponía en una torre en el Antiguo Testamento y se quedaba ahí en la noche, o el turno que le tocara, en la mañana, mediodía, y tenía una trompeta. Y entonces la ciudad estaba fortificada y él estaba en una de las torres, en uno de los extremos, con su trompeta. Y cuando veía que los ejércitos extranjeros se acercaban a invadir la ciudad, ¿sabes cuál era la función del atalaya? Tomaba la trompeta, volteaba la trompeta hacia el interior de la ciudad, hacia donde estaban los soldados, y les hacía ta 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 ta, ta, y órale a combatir, porque ya vienen los soldados. El atalaya les avisaba del peligro. De la misma manera, Dios espera que tú y yo seamos atalayas. Si tú cumples tu función de atalaya y ganas almas para Cristo, el Señor te recompensará y no te culpará de que esas almas se pudieran haber perdido, porque tú les compartiste y muchos de ellos creyeron. Pero si tú no cumples tu función de atalaya y ya escuchaste estas conferencias y sabes que Cristo está cerca y estás en la torre y ves que el peligro se acerca y que vienen todas estas cosas sobre el mundo, y tienes a tu cuñado, a tu primo, a tu tía, y no les tocas la trompeta y se pierden, Dios te hará responsable de esas almas. ¿Cómo? Termino con Ezequiel capítulo 33, versículo del 1 al 6, porque esto lo enseña la Biblia, hermanos. Ay, pastor, qué dura palabra. ¿Cómo? ¿Responsables nosotros? Perdón, esta no es una enseñanza mía. Está en la Biblia. Ezequiel 33 del 1 al 6. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que se comprende un poquito más. Si quieres seguirme tú en la Reina Valera, dice lo mismo.
Ezequiel 33 del 1 al 6, NBI, dice: el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile: cuando yo envío la guerra a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela o atalaya, si éste ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo. Verso 4. Entonces, si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido, y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su propia muerte. O sea, si tú no haces caso de esta palabra y no le entregas tu vida al Señor y no te consagras de una vez por todas a Cristo y le entregas tu corazón y viene la muerte, tú eres el responsable. Porque te avisamos, te predicamos el evangelio, tú eres el responsable, tú decidiste no creer, tú decidiste vivir para el pecado. Versículo 5: como escuchó el sonido de la trompeta pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento, se habría salvado. Verso 6: ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta el centinela para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte. ¿Entendieron? Este mensaje no tiene el propósito de ser informativo solamente, o que tú te sorprendas. ¡Wow! ¡Qué maravillosa la Biblia! Sí, eso desde luego, la Biblia es maravillosa. Este mensaje tiene el propósito de que tú y yo nos avivemos, que le entreguemos nuestra vida al Señor. Si tú estás en pecado, arrepiéntete esta noche. Si tú estás viviendo para ti mismo, para el orgullo, la soberbia, para la pornografía, para la inmoralidad sexual, arrepiéntete de eso. Cae de rodillas, ayuna 2 o 3 días, métete con el Señor hasta que te extirpe esa cochinada, ese tumor cancerígeno que se llama pecado en tu alma, y que el Espíritu Santo te limpie, te santifique, para que tú puedas compartir el evangelio a otros que están atrapados en las falsas religiones, que están atrapados en la inmoralidad, en el ateísmo. Y si tú les compartes a los que Dios te ponga enfrente y les hablas del Señor y ellos te rechazan y se burlan, es asunto de ellos con Dios, tú libras tu alma. Pero si tú sabes todas estas cosas y no les compartes y ellos perecen por sus pecados, Dios te va a pedir cuentas a ti. ¿Por qué no les compartiste, hijo? ¿Por qué tu primito que andaba metido en pornografía nunca le hablaste de mi hijo? Señor, es que me daba pena. ¿Pena? ¿Nos avergonzamos de Cristo? Eso no puede ser. Entonces, este es un mensaje de exhortación para que nos consagremos al Señor, hermanos, porque ya en cualquier momento, tal vez este mes, el mes que entra, el año que entra, nos vamos con el Señor, nos vamos a casa. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos por este mensaje profético, donde vemos todas estas profecías maravillosas escritas hace 2000 años, hace 2600 años, hace 3000 o más de 3000 años atrás, que se están cumpliendo delante de nuestros ojos de una manera maravillosa, extraordinaria, porque tú eres un Dios maravilloso y extraordinario. A ti te damos gloria y honra, Señor. Levanta tus manos, hermano, hermana, levanta tus manos y adora al Señor. Adoremos al Señor por un momento. Dile en voz alta: Señor mío, Dios mío, yo vine a este lugar a adorarte, Señor, a escuchar de tu palabra, y estoy sorprendido porque tu palabra es verdad. Todas las palabras que están escritas en este libro son espíritu y son vida, y todas tus profecías que diste a través de tus siervos se están cumpliendo, Señor. Dile en voz alta: te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Me arrepiento de la maldad que haya en mí, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Ponme en esa torre como una atalaya, como un centinela, y abre mis labios y publicarán mi boca tu alabanza. Enséñame, Señor, a ganar las almas, a predicar de tu palabra, Señor, a anunciar tus maravillas a los pueblos. Y así, con tus ojos cerrados, si tú no conoces al Señor,
Si no le has entregado tu vida, si estás atrapado en una falsa religión de las que hablábamos hace un momento, yo quiero suplicarte, entrégale tu vida al Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede salvarte. Él murió por ti en la cruz, derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarte. Entrégale tu corazón, no te esperes más, no te esperes más. Sal de Babilonia, sal del mundo y entrégale tu corazón a Cristo. Si hay alguna persona que en las redes sociales o aquí en este auditorio presencialmente quiere entregarle su vida a Cristo, cierra tus ojos y con todo tu corazón dile estas palabras a Dios. Dile: Señor mío, Dios mío, sálvame. Yo reconozco que he vivido lejos de ti, que no te conozco, pero en este día deseo conocerte. Yo creo que tu Hijo Jesús murió por mis pecados, que pagó por mis maldiciones, por mi maldad, en esa cruz donde Él derramó su sangre. Señor Jesús, entra a mi corazón. Te recibo como mi Dios, como mi Salvador, como mi Señor. Concédeme el milagro de conocerte, de nacer de nuevo y de servirte toda la eternidad. En tu nombre precioso y por tu sangre te lo pido. Amén, amén, amén. Si alguna persona hizo esta oración, levante su mano. Alguien que ha hecho esta oración, bienvenido, caballero. Alguien más, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Bienvenida a este lugar. Bienvenido allá atrás. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Hermanos, ha sido un privilegio poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Si alguien hizo esta oración en las redes sociales, por favor déjanos tu nombre. Queremos conocerte, queremos orar por ti, saber que has recibido a Cristo para tenerte presente en nuestras oraciones. Hermanos, muchas gracias por escuchar. Que Dios les bendiga y les guarde.